Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es la tabla estadística simple. Pero antes vamos a definir una variable estadística. Una variable estadística se define como una característica que vamos a estudiar de la población. En este caso, ahí os he puesto la variable estadística nivel educativo. Toma las siguientes modalidades: primaria, secundaria, universidad y posgrado. Otra variable estadística puede ser el nivel de estudio, el número de hermanos, el color del pelo, etc. En este caso, la variable estadística que estudiamos es las notas obtenidas por una serie de alumnos. En la primera columna tenéis los valores distintos que toma la variable. En la segunda columna vienen las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas es el número de veces que aparece un determinado dato. Así, el 1 nos aparece una sola vez y lo anotamos ahí. El 2 nos aparece 2 veces y lo anotamos aquí. El 3 nos aparece una vez y lo anotamos aquí. El 4 nos aparece una vez y lo anotamos aquí. El 5 nos aparece 4 veces. 1, 2, 3 y 4 y lo anotamos aquí. El 6 nos aparece una sola vez y lo anotamos aquí. El 7 nos aparece una sola vez y lo anotamos. El 8 nos aparece 2 veces, 1 y 2, y lo anotamos. Y el 9 nos aparece una vez y lo anotamos. La suma de las frecuencias absolutas es 14 y coincide con el número total de datos que nos han dado. La frecuencia relativa se define como el cociente de la frecuencia absoluta y el número total de datos. Así, la frecuencia relativa del primer dato es su frecuencia absoluta, que es 1 entre 14, y lo ponéis ahí. Análogamente, la frecuencia relativa del 2 sería 2 dividido entre 14. La frecuencia relativa del 3 sería 1 entre 14. La frecuencia relativa del 4 sería 1 entre 14. La frecuencia relativa del 5 sería 4 entre 14. Y así sucesivamente con las siguientes, lo vamos anotando. La suma de las frecuencias relativas nos sale 0,9999. Fijaros, no os ha salido 1 porque hemos trabajado con 4 decimales. Si llegáis a hacerlo con fracciones, os iba a salir una unidad. El porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100 y lo vais anotando ahí. Así vamos multiplicando y lo vamos anotando. La suma de todos los porcentajes nos sale 99,99. Y lo ponemos aquí. La frecuencia absoluta acumulada de un dato es la frecuencia absoluta acumulada que tiene junto con la suma de las frecuencias absolutas de los datos anteriores a él. Por tanto, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada del primer dato sería 1. La frecuencia absoluta acumulada del segundo dato sería sumar 2 más 1. La frecuencia absoluta acumulada del 3 sería 1 más todo lo anterior. La frecuencia absoluta acumulada del 4 sería 1 más todo lo anterior. La del 5 es 4 más suma de todo lo anterior. Y lo ponéis ahí. La frecuencia absoluta acumulada del 1 pues sería sumar 1 con todo lo anterior. Y análogamente con los siguientes, ¿verdad? Bien. La frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el número total de datos. La n sub i minúscula es la frecuencia relativa acumulada. Así, la frecuencia relativa acumulada del primer dato sería la que tiene. La frecuencia relativa acumulada del segundo dato es sumar esto con esto y lo ponemos aquí. La frecuencia relativa acumulada del 3 sería esto sumado con todo lo anterior y lo colocamos ahí. La frecuencia relativa acumulada del 4 sería esto junto con la suma de todo lo anterior y lo colocamos ahí. Análogamente, con el 5 es esto sumado con todo lo anterior, y lo vamos anotando ahí. Hacemos lo mismo con el 6, con el 7, con el 8 y con el 9. Fijaros que la frecuencia relativa acumulada del último dato es 1. Os tiene que salir siempre 1, para ver si lo tenéis bien. Recordad entonces lo siguiente, que no se nos olvide.
La suma de todas las frecuencias absolutas coincide con el número total de datos, la suma de las frecuencias relativas nos va a salir prácticamente 1, y los porcentajes nos van a salir 99,99, que es aproximadamente estos 100. La frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el número total de datos y la frecuencia relativa acumulada del último dato os tiene que salir 1. Y esto es todo. Hasta la próxima.